Hola, hoy voy a hablarte de los memes. ¿A quién no le gustan los memes? Todos nos partimos con los memes, aunque también es cierto que no a todos nos hacen gracia los mismos tipos de memes. Por ejemplo, los memes que le hacen gracia a mi hijo de 16 años, yo es que no logro ni siquiera entenderlos. Y los que me hacen gracia a mí, pues él dice que soy una boomer. ¿Qué se le va a hacer? La brecha generacional siempre va a estar ahí, por muy modernos que nos creamos. Pero al grano, ¿qué es un meme? ¿Por qué se llama meme? Pues esto es súper interesante. La palabra meme la acuñó Richard Dawkins. Richard Dawkins es un etólogo. Si no sabéis lo que es un etólogo, es algo así como un psicólogo de animales, es decir, la etología estudia el comportamiento de los animales en su medio natural. Y también es biólogo evolutivo y es divulgador científico. Richard Dawkins, del que yo soy una gran fan, por cierto, escribió un libro, uno de sus libros más famosos es El gen egoísta, que ya tiene bastantes años. Un libro muy bueno, por cierto, os lo recomiendo si no lo habéis leído. No es ficción, es divulgación científica. En este libro, Dawkins plantea una teoría muy interesante que no os voy a contar porque no os lo quiero destripar. Y habla, por una parte, de los genes. Ya sabemos que un gen es esa unidad con información de ADN que tenemos en nuestros cromosomas y que se va transmitiendo de unos individuos a otros, es decir, de padres a hijos. Y también habla de los memes, y esta es una palabra que, como he dicho, acuñó él. Él es el creador de esta palabra, meme. En inglés, meme. La toma prestada hace un juego de palabras con el griego mimema, que significa literalmente lo imitado, lo que es una imitación de algo, y su similitud fonética con gen en inglés. Y él acuña esta palabra, meme, para los españoles meme, que sería algo así como lo que el gen es en la parte biológica, el meme es en la parte cultural. Recordemos que la cultura es el conjunto de la moral, las costumbres, la forma de hacer las cosas, el arte, todo, digamos, lo humanístico de una sociedad, todo lo que no es biológico, lo que es como un consenso en una sociedad. Las culturas cambian y a nosotros nos puede parecer algo de cajón, pero porque es así en nuestra cultura. Pero si estudiamos otras culturas, en otros lugares, en otros momentos históricos, vemos que los conceptos cambian y cambian mucho. Un meme, por lo tanto, es como una unidad de cultura básica que también se transmite de unos individuos a otros. Esto se trasladó a Internet, pues con estas escenas que todos conocemos, divertidas, y que se convierten en virales. Pero no penséis que la viralización de una idea es un concepto que solamente está ligado a Internet. Es decir, antes de Internet existían los memes. Puede que Dawkins no les hubiera dado nombre, pero existir existía. Si yo digo sole mierda que te meto con el mechero, pues los más jóvenes no tendréis ni idea de lo que estoy diciendo y diréis, esta mujer se ha vuelto loca. Pero mucha gente de mi edad para arriba sabrá perfectamente de lo que estoy hablando. Porque cuando yo tenía unos pocos años menos que ahora, había un programa muy, muy popular de Alfonso Arús que se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba este programa? Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba este programa.
Bueno, si alguien lo sabe, que me lo deje en comentarios y me saque de dudas, por favor. Pues en este programa, que era humorístico, salían vídeos de todo tipo y había uno en el que grababan a un señor que estaba dando un testimonio sobre algo que había pasado y detrás de la cámara esta tal Sole, a la que nunca llegamos a ver la cara, le tiraba un huevo y este se enfadaba muchísimo y soltaba aquella famosa frase de Sole, mierda, que te meto con el mechero. Aquello lo decía todo el mundo y otras muchas cosas que salían en este programa, ¿eh? ¿Al ataque? ¿Puede que se llamase? ¿Al ataque? Me parece que sí que era Al ataque de Alfonso Arús. Y claro, me diréis, claro, pero no existía internet, pero existía la televisión. Hombre, es verdad que los medios de comunicación masivo pues favorecen a la extensión y a la viralización de estos memes, de estas unidades de cultura. Pero no siempre, porque mira, yo me he puesto a veces a conversar con españoles de otras regiones de España, yo soy de Madrid, sobre cómo le llamábamos en el colegio, por ejemplo, a un determinado juego, o qué decíamos cuando pasábamos los cromos, y en cada región como que se decía de una forma diferente, y así te pones a hablar con gente de Latinoamérica, bueno. ¿Y por qué? ¿Quién te enseñaba? Pues no sé, tú ibas al colegio y lo decías y eso se iba transmitiendo de unos niños a otros. Eso era un meme. Eso era un meme. ¿Por qué se transmite? ¿Por qué pasa de unos individuos a otros y cada uno lo repite de la misma forma? Pues eso es un meme. Igual que un meme es la forma de cocinar, las frases que decimos las madres, que al final acabamos siempre diciendo las mismas, y muchas otras historias, ¿no? Es esa unidad de transmisión cultural. Pues, ¿qué es propio de las lenguas? Algo que a mí me chifla, vamos, los que me conocen lo saben, que es mi auténtica pasión, y que son los memes que llevan entre nosotros desde que el hombre habla, vamos. ¿No lo adivináis? Pues para los que hayáis pensado en los refranes y las frases hechas, habéis acertado. Los refranes y las frases hechas son los memes del idioma. Mira, os voy a contar qué características tiene una frase hecha o un refrán. Tiene estabilidad sintáctica y estructural, es decir, siempre que digo una frase hecha, siempre que digo un refrán, la repito con la misma estructura siempre. No la cambio, conserva su estructura. Se va transmitiendo de individuo en individuo, pero conserva su estructura. Vaya, a los memes le pasa lo mismo, ¿no? Voy cambiando el contenido, pero siempre siguen la misma estructura. Otra cosa que ocurre con los refranes y frases hechas, tienen su origen en un acontecimiento real, como los memes. Los memes salen de una situación a lo mejor política, salen de la escena de una película, es decir, nadie se lo inventa, lo toma de una situación que se ha dado y sobre la cual se crea una metáfora y esa situación metafórica se va reproduciendo. Esto con las frases hechas y los refranes pasa exactamente igual. Porque si yo, por ejemplo, te digo, no te metas en camisa de 11 varas, tú como hablante de español sabes que me estoy refiriendo a que no te compliques la vida, a que mejor no meterte en situaciones que te van a traer luego una serie de complicaciones que para qué las quieres. Pero ¿y por qué decimos esto? ¿Por qué decimos no te metas en camisa de 11 varas? Pues esto tiene su origen en una cosa real. Y es que antes, cuando una persona iba a apadrinar a un niño, tenemos que tener en cuenta que era una época en la que apadrinar a un niño era un concepto mucho más fuerte que ahora, no significaba que tú te ibas a hacer cargo de ese niño, pues casi como si fueras su padre. Para la ceremonia se ponía una camisa de 11 varas de tela.
Claro, ¿qué pasa? Que si tú te metías en una camisa de 11 varas de tela para apadrinar a un niño, te echabas encima una buena complicación, porque te estabas haciendo cargo de la educación y te estabas echando esa responsabilidad encima. De ahí viene el no te metas en camisa de 11 varas cuando le queremos decir a alguien no te compliques la vida, no te metas ahí, ¿para qué te vas a encargar tú de esa responsabilidad?, ¿no? Es decir, los refranes y las frases hechas tienen un origen específico también, que la mayoría de las veces no lo conocemos, pero es súper interesante dedicarse a estudiar el origen. Hay libros muy interesantes que explican el origen de los refranes y las frases hechas y muchas veces te quedas muy sorprendido de saber la anécdota que hay detrás de que se llegue a decir una determinada expresión y además se haga viral, porque esto en algún momento, yo no sé cómo, alguien le dijo, ahí no te metas en camisa de 11 varas y ya se empezó a aplicar, otro se lo oyó, se lo copió. La fraseología, que es la rama de la lingüística que estudia las frases hechas y los refranes, es interesantísima, interesantísima. Y luego, una característica muy importante de las frases hechas y los refranes, que también la tienen los memes, es que su significado literal difiere de su significado real. Cuando yo le digo a alguien, cría cuervos que te sacarán los ojos, yo no le estoy diciendo ni que esa persona se vaya a criar cuervos, ni que luego esos cuervos le vayan a sacar los ojos. Yo le estoy diciendo que muchas veces haces cosas por alguien y luego nadie te lo agradece o encima incluso te van a perjudicar. Es decir, no puedo tomarme las frases hechas y los refranes en su sentido literal porque no tienen nada que ver. Y en los memes pues pasa lo mismo, que esa imagen que yo estoy viendo, que es a lo mejor de una película, que su sentido original, literal, no tenía nada que ver con el chiste que luego se hace. Ahí está la gracia del meme, ¿no? Pues no lo sé. El poner la imagen de un cuadro donde una mujer está leyendo una carta, que seguramente la explicación de ese cuadro es una carta de desamor o algo así, que ella está como desfallecida, y te ponen yo cuando leo la factura de la luz, ¿no? Por ejemplo. Y la gracia precisamente está en esa ruptura entre el significado literal y el significado real. Y una cosa que es muy interesante y muy divertida es comparar fraseologías de diferentes idiomas, sobre todo si son idiomas que se hablan en regiones geográficas alejadas, que se hablan en ámbitos cuya fauna, flora, naturaleza es muy diferente, cuya cultura es muy diferente, y ver cómo para la misma situación la frase literal que se utiliza es muy diferente. Yo empecé a hacer, porque era el tema de mi doctorado, pero bueno, por cosas que no vienen al caso, al final no lo acabé, una comparativa de la fraseología rusa y la fraseología española, y como digo, era muy divertido ver cómo cambian las formas de decir cosas, ¿no? Pues por ejemplo, lo que aquí decimos, predicar en el desierto, pues allí dicen darse golpes como un pez contra el hielo. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, aquí pues es una sociedad de una tradición más religiosa y nosotros tenemos mucha fraseología de ámbito religioso, del ámbito de la tauromaquia, por ejemplo, también, y pues en referencia a los animales que son más típicos de aquí. En Rusia nos encontramos una fraseología más adaptada
a sus condiciones, incluso climatológicas. Aquí en España no íbamos a haber nunca sacado esa frase hecha de darse golpes como un pez contra el hielo, porque nosotros no observamos desde pequeños a los peces debajo del hielo dándose contra la capa de hielo, y ellos sí, porque a ellos sí se les hielan los lagos y los ríos y entonces ven a los peces debajo. Nosotros, sin embargo, pues tenemos a lo mejor muchas frases hechas, como digo, sobre los toros en la tauromaquia, porque es algo que forma parte de nuestra cultura. Por suerte o por desgracia, cada uno que decida lo que quiera. Y bueno, este ha sido mi aporte interesante de hoy. Me gustaría mucho que me dejaras en comentarios qué refrán o frase hecha te gusta, y a ver si me plantees este reto de explicarte qué significa, de investigar a ver cuál es el origen de esta frase hecha, y lo contestaré en futuros vídeos. Bueno, pues voy a seguir partiéndome de risa con los memes, aunque sean memes de humor boomer, como dice mi hijo.